Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio poder estar y compartir un poco de la palabra del Señor, ¿verdad? En esta mañana. Ya oramos por la ofrenda, pero quiero que oremos por la palabra, ¿verdad? Para que el Señor bendiga este tiempo. Señor, te damos las gracias porque nos permites una vez más estar en este lugar y poder, Señor, compartir de tu palabra. Te damos las gracias, Padre, porque nos has ayudado hasta este momento, nos tienes con bien, nos has guardado, nos has ayudado en nuestras necesidades, Señor, y te pido que bendigas este tiempo, que podamos estudiar tu palabra y podamos aprender, Señor, según sea los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo, Padre, en tus manos y te damos las gracias. Amén. Bueno, quiero que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos. Capítulo número 2. Versículo número 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice así la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos lo que hacía la iglesia primitiva, es como la iglesia modelo para nosotros, ¿verdad? La iglesia que nosotros debemos de imitar. Y estas personas, estos hermanos de los primeros cristianos, hacían muchas cosas, pero este versículo nos dice 4 cosas que ellos hacían que nosotros tenemos que imitar, tenemos que llevar a la práctica. Cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, lo que ellos hacían antes y en la situación que estamos nosotros ahora, quizás las cosas han cambiado bastante, ¿verdad? Y no somos ese pueblo que fue la iglesia primitiva. Por eso es importante que nosotros recordemos estos detalles, grandes cosas que ellos hacían y que los hacían ser una iglesia ejemplar. Hay una cita en Lucas 18, versículo 8 me parece, que dice: cuando el Hijo del Hombre, Jesús hablando, venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y eso a mí me dice de que en los días de la venida del Señor, como dijo el hermano Silas al principio, la fe de la gente, incluso quizás de la misma iglesia, va a estar un poco decaída. Y quizás porque, como dijo el hermano, no estamos pendientes de esperar la venida del Señor, ¿verdad? Que es algo que realmente no falta mucho cuando nosotros estudiamos la Biblia. Nos ocupamos en muchas otras cosas y nos ponemos a hacer y pensar y desear todo menos esperar al Señor, que es lo que está próximo, ¿verdad? Entonces, las personas ahí de la iglesia primitiva, iglesia es eclesia, asamblea, congregación, hacían 4 cosas importantes que nosotros debemos de recordarlas y no olvidarlas para poder ser un poco mejores. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar es ser constante, diligente, dedicar tiempo al aprendizaje. ¿Cuánto de nosotros en nuestra vida diaria tratamos la manera de dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que cuando nosotros pensamos y vemos en la Biblia qué significa conocer la palabra de Dios, los discípulos de la antigüedad no tenían la Biblia, no estaba escrita como ahora, no tenían ese libro, no se lo podían llevar a la casa, ¿verdad? Así como nosotros, no tenían a los apóstoles, aunque sí estaban juntos, dice la Biblia, todos los días, pero nosotros tenemos más facilidad que ellos.
dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina y estaban constantes, estaban diligentes. Los apóstoles se ocupaban, como dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Pero ellos tenían que tener ahí a los apóstoles, ¿verdad? Ahora nosotros no tenemos a los apóstoles, pero sí tenemos la palabra de Dios, que es lo que ellos predicaban. Entonces, ellos se esforzaban por estar cerca de los apóstoles. Los apóstoles se esforzaban por llevarles esa palabra, ese mensaje. Cuando la iglesia empezó y vino el día de Pentecostés y se convirtieron en el mensaje de Pedro como 5,000 personas, 3,000, no recuerdo. Toda esa gente necesitaba, deseaba en su corazón escuchar el mensaje que los apóstoles tenían para ellos. Y dice la Biblia que ellos perseveraban, eran constantes, eran diligentes, dedicaban tiempo a escuchar lo que los apóstoles les decían. Eso era una de las cosas, de las 4 que vamos a ver ahora, que la iglesia primitiva hacía. Entonces, nosotros venimos ahora a nuestros días, ya el apóstol Pedro ya no está con nosotros, ya Juan ya no está con nosotros, ya los apóstoles ya no están con nosotros, pero sus enseñanzas están en la palabra de Dios. Y nosotros podemos ir todos los días, si así lo deseamos, y abrir nuestras Biblias y escudriñar esas doctrinas que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, ¿por qué la iglesia primitiva era tan buena iglesia? Porque es un modelo. Número 1, porque ellos eran diligentes, eran constantes en desear aprender el mensaje que los apóstoles tenían para ellos, lo que era la palabra de Dios. Los apóstoles habían estado con el Señor 3 años, unos dicen que fue más, otros dicen que fue menos, pero habían estado tiempo con ellos. El Señor había estado tiempo con ellos y le había enseñado a ellos su palabra. Y los apóstoles empezaron a transmitir ese mensaje a todas las personas de la iglesia primitiva. Entonces, pero ellos deseaban aprender ese mensaje que Dios tenía por medio de los apóstoles para ellos. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos con que la palabra de Dios tiene un gran poder para transformar las vidas. Dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios tiene el poder de transformar las vidas, de entrar hasta los profundos de los corazones del hombre y cambiar al hombre. Entonces, el diablo se esfuerza mucho con todos y cada uno de nosotros para que no le dediquemos el tiempo necesario al estudio de la palabra de Dios, porque sabe que eso va a transformar nuestras vidas. A veces nosotros empezamos a luchar con nuestra naturaleza humana, queriendo dejar de hacer algunas cosas que sabemos que está mal, y a veces no lo logramos y estamos en esa lucha, pero es porque no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es didaché, es enseñanza. Ellos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Dice la palabra de Dios que la iglesia está fundada en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia del Señor está fundada en las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué de los apóstoles y profetas? Porque fueron los profetas quienes anunciaron previamente el camino de salvación que el Señor iba a traer.
y fue a los apóstoles a quien el Señor les enseñó el mensaje de Dios para que ellos lo difundieran por toda la tierra. Entonces, la iglesia está fundada sobre la doctrina, sobre las enseñanzas, sobre lo que ellos nos dejaron en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros le demos prioridad, así como lo hacían? La iglesia primitiva lo hacía de una forma diferente, ¿verdad? Ellos no tenían la Biblia, ellos tenían que escuchar a los apóstoles, pero para ellos era importante eso. Dice la Biblia que perseveraban, se esforzaban, le dedicaban tiempo a ese aprendizaje que está hoy en la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros no descuidemos la lectura de la palabra de Dios? Número uno, porque es un error no hacerlo. Cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, caemos en un error. Es un error que nosotros, teniendo la Biblia en nuestras casas, no le demos importancia a la lectura de la palabra de Dios. Y a veces viene el diablo y pone, a veces entretenimiento, ¿verdad? Así como el celular, que nos distrae, nos atrapa, nos cautiva, o trabajo, o estudio, o familia, cosas que quizás no pueden ser malas, pero que el problema de eso es que no sacamos el tiempo que nosotros deberíamos de darle a la lectura de la Biblia. Entonces es un error no hacerlo. Y dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, 29 dice: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros podemos caer en errores, podemos equivocarnos en nuestra forma de pensar si nos descuidamos de la lectura de la Biblia. Y eso se lo dijo Jesús a los saduceos, ¿verdad? Que estaba hablando con ellos. Estaba hablando de un tema ahí con ellos y les dijo: se equivocan, pero se equivocan porque no conocen la Biblia. ¿Y cuántas veces nosotros podemos caer en errores así, verdad? Por ejemplo, ayúdate que te ayudaré, ¿verdad? Y eso no está en la Biblia, nada más es un ejemplo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando nosotros no dedicamos tiempo al estudio de la Biblia, podemos estar en errores, podemos pensar cosas que no son así y nosotros suponemos que están bien. Por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia, porque es un error no hacerlo. Número 2, nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, el estudiar la Biblia. Estamos en el punto número 1, perseverar en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Y otra cosa importante es que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, Pedro le dice a la gente que tienen que desear como niños recién nacidos la leche. Ahora, ¿cómo desea un niño recién nacido la leche de su madre? Para él es todo, o es lo más importante. Y si no llora, que es la única forma que sabe hacer para llamar la atención, pero Pedro le dice a la gente: miren, así como un niño recién nacido desea la leche de su madre, así ustedes deben desear este alimento. Porque la leche, ¿qué es? La leche es el alimento por excelencia, ¿verdad? Pero pasa el día o pasan los días y a nosotros a veces se nos va. Quizás no a todos, pero a muchos, a la mayoría quizás,
Tal vez habrá personas aquí que yo sé que estudian la Biblia y la estudian y son un ejemplo, pero a la mayoría de nosotros se nos va. Y pasa el día y no leímos la Biblia, ni siquiera un capítulo. Y nos ocupamos en nuestra vida, en nuestros afanes diarios, y no lo hacemos en 2 días, en una semana, y quizás venimos a ver la Biblia cuando estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando lo ponen ahí en la pantalla o dicen abran su Biblia, hasta ahí empezamos a leer la Biblia. Pero eso no es desear como un niño recién nacido el alimento, que es la leche. Ahora, fíjense que esto es algo que es bien importante que nosotros debemos de entender. La Biblia es perfecta, la palabra de Dios es perfecta. A veces las traducciones son las que se equivocan, ¿verdad? Pero la traducción original de este versículo, la que dio Casiodoro de Reina, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que es la Reina Valera. Es una versión ya revisada. Dice: desead como niños recién nacidos la leche racional, no espiritual. Racionales lógicos, que es la palabra que está aquí en griego, y espiritual es neuma, que es como aire, ¿verdad? Pero el versículo original dice: desead como niños recién nacidos la leche racional, que es sin engaño. O sea, ya un engaño es como una tergiversación ya de lo que es el mensaje, ¿verdad? Para que por ella crezcáis en salud. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos la Biblia, la palabra de Dios? Porque el Señor lo que transforma de nosotros es nuestra mente. Él transforma nuestro entendimiento. Él nos revela su mensaje y sus propósitos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos comunicamos con el Señor, con nuestra alma, a donde está nuestro entendimiento. Y Él, de una forma racional, de una forma lógica, nos enseña su voluntad para nuestra vida, cómo debemos de vivir, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cuáles tienen que ser nuestras prioridades. Y esa es la obra que hace la palabra de Dios, la transformación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Y como es la palabra de Dios tiene el poder de transformar, de llamar a las cosas que no son como que si fuesen. O sea, muchos andan ahí diciendo que son, no sé, apóstoles, y decretando y diciendo que sus palabras tienen poder, pero la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Y es capaz la palabra de Dios de transformar a la vida del hombre. Y Él lo hace, el Señor lo hace a través de nuestro entendimiento. Cuando nosotros vamos a la Biblia, el Señor nos revela su voluntad para nuestra vida. Nos revela la forma como debemos de caminar en el mundo. Transforma nuestra mente, transforma nuestras acciones, transforma nuestro corazón. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. A veces nosotros luchamos queriendo ser mejores cristianos y nos cuesta. Y estamos en esa lucha y que yo sé que no es así, pero al final siempre termino haciendo lo que no tengo que hacer. Y es una lucha constante. Pero es porque nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón no ha sido transformado por la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a ser transformado si no vamos a estudiar la Biblia? Si no la estudiamos, si no la escudriñamos, si no dedicamos tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a tener una vida nueva si nuestra mente y nuestro corazón no ha sido cambiado, transformado, como Dios quiere que lo sea, ¿verdad? Cuando Jesús se apareció después de su muerte, iba platicando con 2 personas, camino a Emaús, dice la Biblia, que ellos no habían entendido el mensaje que el Señor les había dado. Pero en un momento el Señor dice que abrió su mente para que ellos pudieran entender.
¿Qué significa eso? Que cuando vamos a la palabra de Dios, cuando dedicamos tiempo al estudio de la Biblia, el Señor abre nuestra mente y nuestro corazón y nos transforma, nos hace diferentes. Ese es el poder que tiene la Biblia, la palabra de Dios, en la vida del hombre. Y el diablo sabe esa situación y nos distrae y a veces lucha, Satanás y los demonios y el mundo y nuestra carne y todo lo que podamos mencionar ahí, para evitar que nosotros vayamos a la Biblia un momento todos los días, porque sabe que en el momento que nosotros hagamos eso, vamos a ser transformados en nuevas personas. Entonces, dice la Biblia vamos a leerlo ahí en 2 Corintios, capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Lo contrario a lo que hace el Señor, ¿verdad? Cegar el entendimiento de la gente. No tienen la capacidad ellos de conocer la verdad. Su mente es una mente que anda pensando en el mundo, en cualquier otra cosa, menos en las cosas del cielo. ¿Y cómo nuestra mente va a ser transformada? ¿Cómo nuestra vida va a ser transformada? Si no es por la palabra del Señor. Entonces, lo que es una de las cosas que la iglesia primitiva hacía, por lo cual era una iglesia buena, es que dedicaban tiempo a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles venían, les enseñaban, ellos lo querían escuchar. Esa era una de las claves por las cuales ellos eran una iglesia buena. Y esa es una de las cosas que a nosotros se nos ha olvidado en nuestros días y quizás no hemos hecho como tendríamos que hacer y estamos como estamos. ¿Ustedes creen que si nosotros fuéramos todos los días a la Biblia, estuviéramos, no digo interesados, sino que amando el mundo más que las cosas de Dios? Yo creo que no. El problema de nosotros es que a veces amamos más el mundo y se nos olvida que, como dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y se nos olvida que el Señor va a venir y estamos amando más el mundo y queriendo más las cosas de la tierra que las cosas del cielo, ¿verdad? Pero ¿cómo nuestra mente va a ser transformada si no vamos a la Biblia? Entonces, por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo al estudio de la palabra del Señor. Por eso era la iglesia primitiva una buena iglesia. Número 2, ¿qué tenía la iglesia primitiva según lo que nosotros leímos? Por lo cual era una buena iglesia. La comunión unos con otros. Comunión es koinonía, que quiere decir relacionarse y compartir. Principalmente compartir. La comunión es la expresión visible de la unión. Dice el versículo 44 del capítulo que leímos en Hechos: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces era una iglesia que tenía una buena comunión entre ellos. Y dice la Biblia que ellos vendían sus propiedades y todo eso, ¿verdad? Ese no es un mandamiento. Pero ¿qué podemos nosotros ver ahí? Que no había egoísmo. Ellos lo practicaban porque en el mensaje de Pedro mucha gente había venido de todos lados, había gente de muchos países, pero ¿cómo ellos iban a escuchar el mensaje? Si se iban a sus países de regreso, allá no estaban los apóstoles para que les enseñaran. Entonces ellos se quedaron, muchos se quedaron. Y la iglesia los abrazó.
había una comunión, había una unión. Y ese era producto de la unión que el Señor quería para la iglesia. Jesús oró y le dijo a Dios: Padre, que sean uno, así como tú en mí y yo en ti somos uno. Ese era el grado de unión que el Señor deseaba en su corazón que nosotros tuviéramos, ¿verdad? Lastimosamente quizás hemos llegado al punto que no tenemos esa comunión, pero esa era una de las claves por las cuales la iglesia primitiva era una buena iglesia, era un ejemplo de iglesia. Y dice un salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice la Biblia, habitar los hermanos juntos, peleándose, no, ¿verdad?, en armonía. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, ¿cómo esta iglesia no iba a estar bendecida si ellos estaban haciendo lo que Dios quería, ¿verdad? Habitando juntos en armonía, en comunión, en coinonía. Ellos se relacionaban, ellos compartían, no había egoísmo en sus corazones. Y a veces el compartir no solo tiene que ver con dinero, ¿verdad? A veces el compartir tiene que ver hasta con un abrazo, una expresión de cariño, de tiempo, un tiempo juntos, una plática. Eso es compartir. Compartir no solo es dinero. Pero la iglesia primitiva era una iglesia bendecida por el Señor, número uno, porque les interesaba la palabra de Dios. Número dos, porque ellos tenían comunión unos con otros, no había egoísmo. Número tres, en el partimiento del pan. Para la iglesia primitiva era importante el partimiento del pan. Aunque ellos comían y se reunían y me imagino que comían juntos, el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. ¿Por qué es importante la cena del Señor? Por el mensaje que tiene, por lo que transmite la cena del Señor. Número uno, para que nosotros veamos cuál era la mentalidad de la iglesia en el partimiento del pan. Porque ¿qué se hace en la Santa Cena? Uno, la Santa Cena es un acto de testimonio. Hacemos memoria del sacrificio del Señor para perdón de nuestros pecados. ¿Qué hacemos cuando vamos a tomar la Santa Cena? Estamos recordando la muerte, la resurrección del Señor, el perdón de nuestros pecados por su sacrificio, pero también estamos recordando la venida del Señor. Entonces, ¿cuál era el mensaje que la iglesia primitiva transmitía al mundo o a la gente que no era parte de la iglesia? Ellos predicaban la muerte, la resurrección, el perdón de pecados y la venida de Cristo. Eso era el mensaje de ellos. Y desde ya, en esos tiempos tan antiguos, hace 2000 años, como dijo el hermano, ellos ya estaban esperando la venida del Señor. Ya le esperaban. Imagínense, le esperaban ellos hace 2000 años y nosotros hoy que va a venir ya no la estamos esperando. Imagínense cómo hemos cambiado, ¿verdad? Vamos a leer allí la cita que nosotros leemos cuando vamos a tomar la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 23, versículo 27. ¿Perdón? Sí, quizás me equivoqué ahí. Ahí está, muchas gracias. 1 Corintios, exactamente. 1 Corintios 11, 23. Ahí está. Dice, institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, para la iglesia primitiva, el mensaje de la muerte, la resurrección, el perdón de pecados y la venida del Señor era el mensaje más importante que ellos tenían que transmitir al mundo. Y por eso dice la Biblia que mucha gente venía, ¿verdad? ¿Cuánta importancia nosotros le damos? Número uno es un mandamiento al acto de la cena del Señor. Para la iglesia primitiva era un acto de suma importancia. Nosotros lo hacemos una vez al mes. La Biblia no dice cada cuánto hay que hacerlo, ¿verdad? Pero el hecho de hacerlo para nosotros es un acto de reflexión. Es un acto a donde nosotros recordamos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, el significado de la muerte, la resurrección, el perdón de pecados y la venida del Señor. ¿Cuántos pensamos en eso? ¿Cuántos pensamos seguido en el sacrificio del Señor? ¿Cuántos transmitimos ese mensaje a los demás y esperamos la venida del Señor? Eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Y el partimiento del pan era importante porque la Santa Cena es un acto de comunión con el Señor y su iglesia. Cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena, es un acto muy significativo espiritualmente para nosotros y para el Señor. Es un acto de comunión. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 10, 16 y 17. 1 Corintios 10, 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, ¿qué significado tiene para nosotros la Santa Cena? O debería de tenerlo. Es un acto de comunión con nuestro Señor. Es un acto de decir: yo te pertenezco, Señor. Somos un solo cuerpo. Para el Señor es muy significativo, ¿verdad? Y para nosotros debería de serlo, porque es un acto muy íntimo, muy de comunión entre el Señor y su iglesia. Y los discípulos habían entendido esto. Y por último, ya para terminar, en las oraciones. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La iglesia primitiva oraba sin cesar, oraba mucho. Dice en la cita que nosotros leímos ahí en Hechos, que ellos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nosotros hacemos estas 4 cosas, nos vamos a empezar a parecer un poco a la iglesia primitiva, que es la iglesia modelo que nosotros debemos de tener y debemos de ser. La iglesia primitiva esperaba al Señor ya en los primeros días. Imagínense cuánto más nosotros después de 2000 años. Hemos perdido mucho de lo que la iglesia primitiva hacía, pero es importante por lo menos recordar estas 4 cosas, ¿verdad? Tener tiempo para el estudio de la palabra del Señor, aprender a vivir en comunión como hermanos, saber el significado de la Santa Cena, el mensaje que transmite la Santa Cena, un testimonio al mundo y un acto de comunión con nuestro Señor, y las oraciones, ¿verdad? Si hacemos eso, vamos a ser una mejor iglesia. Y debemos de tratar la manera de hacerlo, ¿verdad? Esforzarnos por hacerlo, cada una de estas cosas.
Bueno, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos bendiga. Señor, te damos las gracias porque nos has permitido poder estudiar un poco tu palabra, poder aprender, Señor, de lo que la iglesia primitiva era y hacía en los primeros siglos. Esa iglesia que para nosotros es un ejemplo, es un modelo para nuestras vidas cristianas. Ayúdanos, Señor, sabemos que hemos dejado de hacer eso. Quizás no leemos tu palabra, quizás nos hemos descuidado en nuestro crecimiento espiritual, pero te pedimos que nos des la fuerza, que nos ayudes para diariamente vivir, Señor, y ser esa iglesia que en tu corazón anhelas que seamos. Te damos las gracias porque nos permites estar aquí y estudiar tu palabra. Ponemos esta iglesia, Señor, a su pastor, a sus miembros en tus manos, para que nos ayudes y nos bendigas y nos permita ser cada día mejores. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.